Bien, seguimos con una nueva ponencia. En este caso, bueno, me cabe el honor, ¿no?, de tener a mí, creo que a todo el foro, de tener con nosotros a Vicente Garrido Genovés. Vicente Garrido Genovés, aparte de amigo de la casa, de lo que es Policía Local de Villarreal, aparte de ser un fenomenal colaborador de nuestro departamento de formación, es una persona de un reconocido prestigio que creo que es todo un honor para nosotros pues tenerlo aquí en estas jornadas. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Vicente Garrido Genovés es doctor en Psicología, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa, en Canadá, fue profesor de la Sociedad Británica de Psicología en la Universidad de Salford, ha sido asesor de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, también ha colaborado estrechamente con el Servicio de Rehabilitación del Departamento de Justicia de Cataluña y ha formado parte de la comisión que elaboró la Ley Reguladora de Responsabilidad Jurídica del Menor. Ha ejercido como consultor de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil en Latinoamérica, supervisando programas en Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. En el año 99, el Ministerio de Justicia le concedió la Cruz de San Raimundo de Peñafort por sus méritos en el desarrollo de una justicia más humana y eficaz. Desde el año 99 está investigando las conductas de acoso y violencia contra la mujer. Aparte de todo eso, es un fenomenal escritor. Tiene libros que seguramente muchos de ustedes han leído, como Amores que matan, Cara a cara con el psicópata, El infierno de Marta, Los hijos tiranos, El síndrome del emperador, Antes que sea tarde, La prevención de la tiranía de los hijos, y su último libro, Mientras vivas en casa, el cual he tenido el gusto de leer y te puedo decir que lo he llevado a la práctica, ¿no? Es un libro que recomiendo, es fenomenal, ¿no? Sobre todo para los padres, tenemos hijos en esa edad, bueno, es una herramienta fenomenal. Bueno, sin más, simplemente decirles que cuando finalice Vicente tendremos el coffee break, pero hay algunos de ustedes que me habían solicitado que cuando él finalice su ponencia, han traído algunos libros de él, la posibilidad de firmarlos, no hay ningún problema. Cuando él finalice, pues las personas que lo han solicitado, pues que suban y muy amablemente pues Vicente les firmará el ejemplar. Bueno, sin más, Vicente, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Villarreal y a la Policía Local por su permanente amistad y por su interés en mi trabajo. Bien, si se han dado cuenta, el título de la charla coincide con el título del seminario o de la jornada de formación, Mediación, Formación para la Vida. Es interesante echar un vistazo a los diferentes elementos que aparecen en el programa, donde se va a hablar de la mediación en diferentes situaciones. Por ejemplo, ustedes verán ahí ejemplos de mediación como estrategia para la resolución de conflictos en la seguridad pública, en la escuela primaria y secundaria, en la convivencia entre diferentes culturas y, finalmente, la conducta violenta entre miembros de bandas juveniles. No cabe duda de que es la capacidad de prevenir y reparar conflictos. En la capacidad de prevenir y reparar conflictos aparece una de las grandes herramientas de la formación para la vida. De ahí el título del seminario, también el título de esta charla. Necesariamente los conflictos forman parte de la vida y el fracaso en resolver los conflictos constituye un indicador importante de graves problemas personales y sociales. Queda claro, pues, que lo que tienen en común todas estas situaciones es, por una parte, la existencia de un conflicto entre personas o grupos que puede tener un final violento en un sentido físico o en un sentido psicológico, lo cual puede afectar también a las pérdidas de las propiedades. Y por otra parte, el otro elemento en común de todas estas situaciones que figuran en este programa y que vamos a ver hoy es que a priori son todas susceptibles de llegar a una solución al margen de la intervención del sistema de justicia. Este último punto tiene importancia, a mi modo de ver, porque la pérdida de la sociedad civil de su capacidad de control social informal en la prevención y en la resolución de los problemas son, en realidad, dos resultados indeseables. Dicho de otra manera, la pérdida del capital social, ¿quieres poner, por favor, la primera diapositiva? Muchas gracias. La pérdida
del capital social, como ven ustedes, implica algunos de los indicadores que yo considero que son más graves de la situación problemática o de la situación de incertidumbre o de angustia o ansiedad que caracteriza nuestro tiempo, como ustedes quieren llamarlo. Por una parte, el capital social definido como la capacidad que tiene la gente para relacionarse y ayudarse, y por consiguiente puede entenderse como la densidad con la cual interactúa una sociedad. Otros términos que pueden explicar esto mismo es la fuerza o la vivacidad del tejido social, etcétera. Como ven ustedes en la diapositiva, esa pérdida de capital social tiene como consecuencia indeseable, por una parte, el hecho de que se pierde el control social informal en buena medida. Y ustedes saben que el control social informal, es decir, la vigilancia de la convivencia que se deriva simplemente de los hábitos diarios, de la rutina, de las propias actividades de convivencia, es, por definición, la gran herramienta para la prevención del delito, no importa lo que haga el sistema de justicia al respecto. Pues bien, esta es una consecuencia primera indeseable. Otra es que esa pérdida de control social se empareja con, como antes he dicho, una menor capacidad de ayuda, con lo cual los grupos y las personas, los barrios, tienen menos capacidad para reparar el conflicto. La gente se ayuda menos, se relaciona menos, por consiguiente es menos eficaz conjuntamente. Perdón. Y otro resultado indeseable es la mayor judicialización de la vida. En realidad es comprensible esta situación de exigencia, de mayor intervención del sistema de justicia, a medida que los propios ciudadanos ven que ellos mismos, en su hábitat diario, son menos capaces de prevenir y resolver los conflictos, utilizan más el auxilio de la policía y el auxilio de otras instituciones. Cuantos más desamparados y aislados, cuanto más impotentes se sienten, más utilizan el sistema de justicia. Esta judicialización se puede ver en múltiples ejemplos en la vida actual, desde solicitar la intervención de la policía en las escuelas con el fenómeno del bullying hasta la mayor presencia de la policía y del sistema de justicia en los casos de violencia de género, etcétera, etcétera. Otra cuestión es que este sea un camino adecuado, por más que los tiempos lo requieran o lo exijan en términos de lo que parece que es la petición de la gente, cosa que posteriormente pondré en duda. Muy bien. La cuestión es que en esta charla voy a centrarme en las posibilidades de la mediación, en algunos de los aspectos que se van a tocar aquí, pero antes dejen que continúe introduciendo un concepto, porque creo que este concepto tiene mucho que ver con lo que pretende la mediación y con algunos de los mecanismos o estrategias que utiliza la mediación para conseguir los resultados. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué hay personas que parecen sucumbir con frecuencia ante los conflictos y dificultades, ya sea como víctimas de la ansiedad, de la desesperación o el abatimiento, ya sea adoptando conductas agresivas para imponer su voluntad, y otras que parecen aguantar o pasar por situaciones igualmente graves o incluso más, y sin embargo siempre encuentran un camino para salir y llevar a cabo conductas constructivas? Aunque hablar de esto en profundidad nos llevaría a discusiones interminables que aquí no podemos resolver, lo caso es que, como antes les he comentado, por su relevancia en el caso de la mediación, y ustedes verán por qué, hay una serie de investigaciones muy interesantes en la actualidad que señala que hay una serie de actitudes que parecen centrales precisamente en el uso de las personas de soluciones constructivas, es decir, como característica de aquellas personas que son capaces de enfrentarse a situaciones conflictivas sin caer en la violencia o en otras conductas desadaptadas. Esas actitudes que parecen centrales para explicar lo que podríamos denominar la eficacia personal son, como ustedes tienen ahí, en primer lugar, el compromiso, definido como la predisposición a vincularse con la gente, con ciertos ideales, a echar raíces en determinados lugares, al menos por un tiempo significativo. Lo contrario del compromiso es estar alienado, aislado y sin vínculos. La segunda de estas actitudes es el control definido como el esfuerzo o la perseverancia para influir sobre nuestra vida, para alcanzar nuestras metas. Lo contrario es sentirse inútil, empobrecido, impotente.
Y finalmente el desafío, definido como la capacidad para mantener la curiosidad vital y el afán de aprender de errores y de aciertos, lo cual implica perseverancia, fe y una permanente capacidad para aprender. El desafío implica, y esto resume bastante bien la idea, ver los obstáculos o las dificultades como oportunidades y no como elementos a temer. Así pues, si nos planteamos entonces la pregunta de por qué algunas personas parecen sucumbir ante las adversidades mientras que otras se enfrentan a ellas y salen adelante, la respuesta es justamente lo que estamos viendo aquí. Las personas que fracasan son personas aisladas o alienadas, sin esperanza de influir sobre las cosas y que temen ante la incertidumbre o el desafío de las nuevas situaciones. Entonces, cuando nosotros intentamos llevar a cabo una tarea preventiva en un sentido amplio, ya sea en las escuelas, ya sea en la comunidad, a través de la policía o de mediadores escolares, etcétera, no estamos de alguna manera intentando que las personas a las que influimos desarrollen alguna de esas actitudes positivas. ¿Acaso para revertir situaciones angustiosas o solucionar situaciones de conflicto no precisamos sentirnos arropados o vinculados con personas que esperan de nosotros una contribución positiva y creer que nuestro bienestar está unido a nuestro comportamiento dentro de esas relaciones? Compromiso. ¿Acaso no necesitamos creer que podemos hacer algo útil en la vida y contar con estrategias para progresar en la consecución de nuestras metas? Control. ¿Y acaso no necesitamos aceptar que la vida está llena de incertidumbre y que debemos aprovechar incluso los conflictos para aprender, crecer y lograr ser más dichosos? Desafío. En efecto, en buena medida la mediación consiste en intentar influir en los sujetos para desarrollar ese tipo de actitudes, para abrirles horizontes donde puedan sentirse comprometidos, útiles, es decir, con control sobre sus vidas y optimistas frente a situaciones desafiantes. Es claro, pues, que todas esas creencias y las conductas asociadas están ausentes en mayor o menor medida en los diferentes tipos de conflictos que van a estudiarse en este seminario. Así, cuando la policía media entre disputas de vecinos, se enfrenta a personas que han dejado la vía de la discusión pacífica o la negociación para pasar a la agresión como medio de enfrentarse al problema. El control o capacidad de influir de modo positivo en la vida se sustituye por el conflicto y la estrategia ganadora es la más fuerte o intimidatoria. Pero piensen un momento igualmente en lo que sucede en el bullying o acoso escolar. En el bullying, ciertos alumnos no hallan, en primer lugar, en la vinculación significativa con el otro, un camino de relación valioso. Y recurre al acoso como modo de afirmar el poder, ejerciendo de este modo el control mediante la coacción. Y no digamos en el caso de las bandas juveniles, donde parecen que claramente presiden actitudes codificadas que impiden esa misma vinculación, sobre pretexto de que atentan contra señas de identidad que son inviolables. En definitiva, pues, el común denominador de todos esos conflictos es la negación a participar en una relación desprejuiciada u honesta desde un principio, o la incapacidad de mantener esa relación cuando surge el conflicto. Este es el momento en el que se produce una desvinculación que impide el crecimiento personal y el del grupo u organización, como por ejemplo la escuela, donde interactúan los agentes intervinientes. Y este es el contexto en donde se sitúa precisamente la mediación. Así pues, vamos a la parte donde creo que podemos más entender algunas de las posibilidades de la mediación como estrategia de reconstrucción de relaciones significativas, puesto que esto, en virtud de lo que les acabo de comentar, es precisamente una de las grandes ambiciones de la mediación. La mediación puede considerarse como una estrategia que descansa en diferentes conceptos relacionados. Es decir, de alguna manera hay una serie de conceptos que suponen la red semántica en la que se basa el concepto de mediación. Ustedes lo tienen aquí: justicia restauradora o reparativa, prevención comunitaria y fortalecimiento del capital social. Vamos a ocuparnos de estos puntos en los cuales la mediación encuentra su asidero conceptual y programático a través precisamente del análisis de la mediación
en 3 ámbitos, ya que no puedo aspirar a más y todos van a ser convenientemente tratados aquí, simplemente a modo de reflexión, porque quizás están los más próximos con mi trabajo, que es la mediación en el sistema de justicia, en la escuela y finalmente en la policía. En primer lugar, siguiente por favor. En primer lugar vamos a considerar una serie de reflexiones acerca de la mediación dentro del sistema de justicia. Aquí en España y en todo el mundo eso tiene que ver sobre todo con la justicia juvenil, pero no exclusivamente. La mediación se practica en todo el mundo también con adultos en menor extensión, pero de hecho mi impresión es que poco a poco se va a hacer también más frecuente en el ámbito de la justicia de adultos. Es evidente que, como ven ustedes con el término de justicia restauradora al que antes he hecho efecto, estamos dentro de un nuevo concepto de justicia que aparece como alternativa al concepto de justicia tradicional en los años 70 y que, como su nombre indica, restaurar o reparar, lo que pretende es conseguir la mejor integración de la víctima dentro del sistema de justicia, haciendo que se atienda a sus necesidades, se le reconozca sus derechos y, en definitiva, haya una justicia mucho más cercana a las necesidades de la víctima. De ahí que el sentido del término reparar o restaurar sea restaurar el daño, el sufrimiento, pero también la dignidad y la presencia de la víctima dentro del conflicto social. No obstante, he de decirles que esta restauración o reparación del daño a la víctima también cuenta con una perspectiva diferente sobre el transgresor o delincuente, por cuanto que se sustituye la idea de castigar por la idea de posibilitar al agresor que haga algo personal y directo en la propia vinculación con la víctima. Exige, pues, como ustedes saben, por ejemplo, a través de la mediación o a través de otras estrategias parecidas, como por ejemplo la conferencia familiar, donde se reúne no solo víctima y agresor, sino también las familias, exige entonces un conocimiento personal. La idea es que, devolviendo la palabra a la víctima dentro del proceso, también el agresor tenga la palabra, porque tiene que manejarse en un encuentro personal, donde tiene que escuchar y al mismo tiempo tiene la oportunidad de contar sus propias necesidades y motivos a la hora de cometer el delito. Así pues, en la justicia restauradora, la mediación puede entonces conseguir, al margen del sistema de justicia, puesto que se plantea como una alternativa al proceso tradicional, la restitución del daño causado o la compensación, o también en forma de actividades en beneficio de la comunidad. Y en ciertas ocasiones las disculpas sinceras pueden bastar. En este breve resumen de lo que es la mediación dentro del sistema de justicia, no puedo extenderme mucho. He de decir, sin embargo, como ya pueden haber experimentado o pensado, que la mediación no es siempre un proceso fácil. Los principios de la justicia de la restauración han de ser respetados cuando se lleva a cabo el proceso. Y estos principios son muy importantes, porque de lo contrario se hace una pseudomediación y no mediación real. Por ejemplo, la imparcialidad del mediador, la honestidad en la negociación por parte de ambos participantes en la mediación, el compromiso sincero en el acuerdo, la completa voluntariedad, es decir, no a través de la coacción, el afán de inclusión y no de exclusión de los puntos de vista que aparecen ahí. Todo eso realmente en ocasiones es difícil. Para no hablar de ciertas dificultades como falta de formación en los mediadores, la premura de tiempo, los intereses de los participantes y, por supuesto, el hecho de que determinados delitos, por su naturaleza grave o por su especial afectación de determinados bienes jurídicos, pues realmente resulta difícil introducir la mediación en ese punto. Sin embargo, he de decirles que los resultados hasta ahora parecen positivos, tanto en términos de prevención de la reincidencia de los delincuentes que participan en esta agresión, como en términos de prevención de conflictos o situaciones que no llegan a considerarse como delitos graves, pero que podrían incluirse dentro del ámbito de lo que es, digamos, el orden público, conflictos, disputas, pequeñas agresiones, pequeños hurtos. En definitiva, muchas de las cosas que
precisamente implican el tiempo de la policía en las actividades habituales. Y los resultados en ese punto son realmente interesantes, así como en términos de la satisfacción que se produce en aquellas personas que participan en la mediación, singularmente en el ámbito de las víctimas, que continuamente dentro del ámbito del sistema de justicia señalan o plantean que se encuentran que por fin han tenido la oportunidad de mirar cara a cara a los sujetos, que han tenido la oportunidad de explicar su punto de vista y hay una especie de curación emocional. Bien, como hablaré en las conclusiones, es claro que en determinados delitos, especialmente violentos, es evidente que la mediación tiene sus limitaciones, como también lo tienen las características del sujeto. No con todos los sujetos se puede mediar. Es decir, jóvenes con pequeño tráfico de drogas, que participan en escándalos, que rompen el mobiliario urbano, que participan en peleas, que cometen robos de no mucha importancia. Obviamente todo eso dentro del ámbito de lo que puede ser la mediación. También se puede mediar en casos más graves, pero evidentemente ahí las dificultades aumentan. Muy bien, paso ahora al papel de la escuela. Es evidente que en los años en los que ahora mismo pues, estamos analizando la situación escolar, encontramos muchas razones, como ustedes saben, para la preocupación. Un fracaso escolar en España extraordinario, tanto en términos de repetición de curso como de abandonos, muchos problemas de disciplina, etcétera, etcétera. La cuestión es que la mediación es una herramienta importante si entendemos bien, precisamente, algunos de los problemas de la escuela y cómo intentar solucionarlos. En primer lugar, déjenme que les recuerde que el funcionamiento exitoso de la escuela radica en el clima de aprendizaje existente en él. Es decir, en el hecho de que los alumnos ven que aprenden, que esa actividad les resulta satisfactoria y que son valorados por el hecho de mostrarse como buenos alumnos. Hay pues un ambiente común de participación que vincula a profesores y alumnos. Al mismo tiempo, les recuerdo que justamente es verdad lo contrario, es decir, que en aquellas instituciones educativas donde hay más fracaso escolar suele haber más violencia o al revés, que las escuelas donde hay un mal clima facilitan la violencia. ¿Por qué es importante la mediación en estos contextos? Porque otorga el protagonismo de la solución de los conflictos a los alumnos y les implica en la gestión del centro. Y por consiguiente es una herramienta valiosa para que se supere esa desvinculación o desapego del alumno con respecto a la institución escolar. Pero al mismo tiempo, a través de la mediación, podemos mantener una red de normas que hacen más difícil la existencia del acoso. En cuanto que facilitamos la mediación, creamos mediadores y damos a conocer este programa, es evidente que al mismo tiempo estamos alertando sobre aquello que queremos prevenir a través de la mediación o que queremos solucionar. Y eso mismo permite transmitir un conjunto de normas que hacen o dejan claro desde el principio que ese comportamiento no va a ser aceptado. Y por consiguiente, que todos, en la medida en que participamos de ese ideario, somos responsables de evitar en que se produzca. La existencia de ese clima nuevo donde el acoso o la violencia parecen prescritos implica una mayor sensibilidad ante los hechos y, por consiguiente, una respuesta más rápida que ayuda significativamente a la víctima. Ese cambio a través de las normas de la percepción de pertenencia del centro con respecto a los alumnos y la existencia de una red de mediadores o auxiliadores que puedan intervenir de manera rápida solucionando los conflictos, también tiene ventajas importantes desde el punto de vista del agresor. El acosador se halla en una situación de claro riesgo social. La violencia se da en aquellos alumnos que presentan un menor rendimiento escolar. Y este es uno de los predictores más firmes de los problemas, como ustedes saben, de posteriores conflictos con la justicia y en otros ámbitos en la adolescencia. ¿Por qué los acosadores utilizan la violencia? Claramente, la agresión tiene un efecto positivo en la autoestima. O, para decirlo de otra manera, hay una parte de la autoestima que se ve reforzada por la sensación de control y de poder que otorga la violencia. A medida que la autoestima
como buen alumno va disminuyendo, porque tú te vas implicando en conductas desadaptadas y de fracaso escolar. La otra, la que se basa en la violencia, va adquiriendo mayor protagonismo en la vida del chico. Por consiguiente, interrumpir ese ciclo de violencia y fracaso escolar resulta prioritario. La mediación permite que los alumnos violentos encuentren una oportunidad para restaurar vínculos positivos con las víctimas y el resto de la clase. A través de una identificación temprana y de la recomendable participación de la familia, estos chicos pueden establecer vínculos positivos con los demás, superando el miedo a que sean incompetentes en el ámbito de las relaciones personales. Recuerden uno de los conceptos o una de las actitudes de lo que antes habíamos llamado la eficacia personal, el desafío. Ese elemento indicaba que frente a nuevas situaciones o retos, uno busca un nuevo camino para triunfar. El obstáculo o la incertidumbre se ve como una oportunidad, no como miedo. Claramente las personas violentas, y esto lo puedo decir de chicos como de adultos, junto a su afán por mostrarse controladores y dominadores, porque ello obtiene muchos beneficios, está, como la otra parte de la moneda, el miedo. El miedo a lo que es una vida con sentido, con un proyecto. El miedo a una relación significativa. El miedo a mostrarse emocionalmente vulnerable. El miedo a tener que pensar y reflexionar sobre lo que están haciendo con su vida. El miedo es una buena razón para no pensar en las cosas. Y en este sentido, a través de estrategias de mediación, podemos trabajar precisamente, si establecemos esos vínculos significativos, en darle posibilidades y fomentar su capacidad de enfrentarse a esas dificultades. He de volver a decir, sin embargo, que aquellos alumnos que presentan graves carencias no tendrían solamente que recibir comportamientos de mediación, sino otro tipo de servicios más especializados. Muy bien, deje que termine este repaso, antes de pasar a las conclusiones de los ámbitos de la mediación a través de la policía local, aunque es probablemente el ámbito donde menos necesitan ustedes escuchar cosas, ¿no? Que después de la intervención de la inspectora Gallardo y lo que ustedes van a escuchar aquí van a tener muchas oportunidades de hablar sobre esto y de discutir sobre esto. Sin embargo, déjeme decirle que la labor de la policía local destaca claramente el poder de la mediación en el ámbito de la prevención. Y la policía local como agentes precisamente de esa prevención, lo cual implica actuar de forma proactiva antes de que el problema se desarrolle y no de forma reactiva, ¿verdad? Como es la forma tradicional de la policía, que acude cuando se le llama. Es evidente que la mediación, tal y como se lleva a cabo en diferentes policías del mundo, puede tener dos posibilidades. O bien los propios policías realizan la mediación, que es el modelo que se lleva aquí, en Villarreal y en otros contextos, pero también en otros lugares lo que hace es que la policía tiene la posibilidad de derivar el caso fuera del sistema de justicia, tiene esa capacidad y lo deriva precisamente a un sistema de mediación. Claro, la policía tiene esa atribución, cosa que en España no ocurre. En España el policía o bien directamente hace la vista gorda o bien tiene que llevar el sujeto, ¿verdad?, a la comisaría y a partir de ahí pues ponerlo en conocimiento del juez. Por consiguiente, la intervención de la policía aquí, ya me corregirán si me equivoco, está mucho más centrada precisamente en la propia mediación, que es lo que tú puedes hacer in situ antes de llevar el caso desde una perspectiva oficial o formal. ¿Por qué es importante mediar? ¿Por qué es importante que la policía desarrolle esta capacidad y este tipo de actividades? Es evidente que actuando como mediadores, los policías contribuyen a ganar el respeto de los ciudadanos, así como una mayor cooperación cuando precisa, por ejemplo, que el ciudadano denuncie o colabore dando algún tipo de información. ¿Y por qué? Porque el mediador o el policía mediador se acerca, se aproxima, conoce los problemas y está ahí echando una mano, calmando el asunto o dando una idea para solucionar un problema. Una policía más conocida, más cercana, es una policía más valorada. Otro beneficio importante es porque a través de la acción mediadora
permite generar y ayudar también al desarrollo de las redes locales, a lo que antes habíamos denominado como capital social. Es decir, si la policía dinamiza, habla, orienta y aconseja, la gente puede pensar que efectivamente tienen que hacer algo. Y si tienen que hacer algo porque sus problemas ocurren en su calle o en su barrio o en las plazas de donde viven, entonces tendrán que organizarse. Y esto es una faceta muy importante. Es evidente que a través de esta creación de la red social o regeneración de la red social se genera también de nuevo o se reconstruye el control social informal. Y les recuerdo que es el control más importante en la prevención del delito que acontece de manera cotidiana. De tal manera, entonces, que diversas experiencias en diferentes países, singularmente en Estados Unidos, pero también en algunos en Europa, señalan una importante disminución en el número de llamadas policiales en aquellos lugares donde se ha establecido precisamente una unidad para mediar. Sencillamente, lo que se demuestra es que la gente resuelve sus problemas. Y si en una familia determinada era habitual hacer 3 o 4 llamadas al mes a la policía, ahora ya no se hacen. La labor, además, en términos de prevención del delito es importante, porque la comunidad regenerada o revitalizada por la acción de la policía, como antes he dicho, está más atenta en el control de la delincuencia, se cuida más de su barrio, tiene más sentido de pertenencia, pero también está más deseosa a la hora de prevenir mediante llamadas o mediante el contacto ocasional a la policía de posibles personas que puedan estar realizando actividades sospechosas o de posibles delitos en su fase temprana. Pero les diría, como ha comentado la profesora Gallardo, les diría que no debemos olvidar el propio beneficio que la mediación ocupa o supone para el propio policía. Yo creo que los policías entienden a través de la mediación que su labor es más significativa y se muestran más satisfechos de apreciar cómo día a día su labor de servidor público obtiene un resultado. Esa satisfacción viene, como antes he dicho, porque en primer lugar son más reconocidos por los ciudadanos, en segundo lugar porque su mayor participación en la solución de los conflictos les permite verse algo más que como apagafuegos, sino como agentes implicados en el bienestar de los demás. No es ningún misterio por qué la mediación consigue precisamente esto en el policía. Cuando un policía recibe una formación adecuada en las habilidades que componen esta estrategia, aprende a considerar diversos cursos de acción, a emplear todos los recursos disponibles de su trabajo y de la comunidad, así como su imaginación, y a emplear habilidades para establecer relaciones positivas con los ciudadanos, actuando de manera confiada en sus posibilidades y siempre viendo la flexibilidad como una cualidad necesaria de su comportamiento. Esto es evidente que es algo más, desde el punto de vista personal, que el policía que atiende llamadas continuamente cuando ya se ha producido la agresión, el robo o lo que sea, sin que, por supuesto, esto último pueda desmerecerse, ya que es evidente que esa labor sigue siendo necesaria. La cuestión es que la colaboración con la gente en la solución de los problemas es algo de sentido común y que siempre ha presidido nuestra realidad. Me gustaría que reflexionara un momento sobre esto. Este modelo del policía hiperespecializado, que sin ningún contacto con el lugar al que va o ninguna vinculación, va con medios tecnológicos avanzados para hacer frente al delito, puede quedar muy bien en las películas, pero está lejos de lo que el sentido natural de lo que significa la relación y la convivencia señala como herramienta adecuada. Personas ajenas a un contexto obligan a cumplir la ley, sin que importe el conocimiento de esa gente, los motivos, las razones, la percepción que su labor lleva a cabo, la percepción que su labor despierta en el vecindario, y sin que esto implique ningún conocimiento de los orígenes o el desarrollo de esos conflictos. Estarán de acuerdo conmigo en que eso no es precisamente lo ideal. Así pues, estamos hablando de que la mediación dentro de la policía está impulsando una nueva perspectiva policial. Cuando la gente se siente implicada, recuerden el concepto de eficacia personal, la primera actitud, implicación con un lugar. Cuando la gente se siente implicada en un contexto, cuando la gente se siente vinculada significativamente, se une
en la solución de los problemas. Y esa es una de las grandes labores de la actividad de la policía local. Por supuesto, hay dificultades importantes. Muchos delitos no pueden ser objeto de mediación. Es evidente que si ustedes reciben como policías una llamada porque hay una banda de atracadores peligrosa que ha desalojado a los dueños o peor, les ha amordazado y golpeado y está robando, ustedes no van a conseguir nada mediando. Ahí necesitan una buena acción, un buen operativo policial de los que les permitan aprender a los delincuentes y liberar a las víctimas. Pero si reflexionan un momento, se darán cuenta que la mayor parte de las intervenciones policiales, sobre todo de la policía local, no es ese tipo de cosas. Más bien el pequeño delito o el pequeño conflicto es lo que llena la actividad de los policías locales. Estas nuevas actitudes de las que hablaba la inspectora Gallardo, sin embargo, son importantes, porque si el policía entra con la esperanza o con la expectativa de ser un policía de película, es evidente que la mediación le puede suponer precisamente un cambio completo de imagen y, lo que es peor, una profunda decepción. No es lo mismo el policía que intenta capturar a peligrosos delincuentes, aun siendo esto absolutamente necesario, obviamente, cuando la situación lo requiera, que el policía que pretende que sus barrios sean pacíficos a través de las estrategias mediadoras. Por no hablar de aquellos lugares donde las dotaciones policiales pueden tener una dificultad importante desde el punto de vista de los recursos y, por consiguiente, aun cuando la mediación a la larga suponga una prevención del delito, pues no poder hacer otra cosa sino atender a las llamadas. Obviamente, ese tipo de dificultades son importantes. Muy bien. ¿Qué podemos entonces concluir de esta rápida reflexión sobre la mediación y sus posibilidades? Hay algunas cuestiones pendientes cuya solución consensuada no está clara, así como otras cuestiones que requieren de mayor investigación antes de ser contestadas. Con algunas de estas cuestiones y con algunas conclusiones quisiera terminar esta charla. En primer lugar, es claro que una parte de la sociedad cree que la política de la tolerancia cero debería ser inflexible ante todo tipo de conflicto o transgresión de la ley. Si yo les preguntara ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la policía medie, por ejemplo, entre lo que parece una disputa conyugal, donde ambos sean agredidos, si bien la mujer parece llevar la peor parte? ¿Hasta qué punto esto no estaría en contra de lo políticamente correcto, que exige tolerancia cero en el caso de la violencia contra la mujer? Y, por consiguiente, la rápida intervención del sistema formal y el castigo del presunto agresor. ¿Cómo combinamos este deseo de mayor rigor de la ley con las ideas de la justicia reparadora, que intenta, como antes les he dicho, devolver el conflicto a los ciudadanos a través de acuerdos entre víctimas y agresores, sin la intervención del sistema de justicia? Es obvio que la mediación, como parte de la justicia restauradora, fomenta actuaciones de prevención alternativas a la aplicación de la ley, así como de integración de los transgresores junto con el reconocimiento del mayor protagonismo de la víctima. Y todo eso choca con la política de tolerancia cero. Y esta es una cuestión que no hemos resuelto, ni veo que se debata, al menos en los medios públicos. Creo sinceramente que el sistema de justicia no puede ser una respuesta única y por ello eficaz por sí sola ante los conflictos sociales y la delincuencia. De hecho, nunca lo es. Díganme ustedes un solo delito que haya sido erradicado por la actuación de la policía o el sistema de justicia. No creo que puedan decirme ninguno. Cuando un delito ha sido erradicado del todo es porque sencillamente ha dejado de ser delito. Y el Código Penal dice que ya no lo es. La policía, como brazo armado de la ley, tiene las mismas limitaciones que el propio sistema de justicia. Por eso, confiar en que la propia sociedad tiene mecanismos de prevención de los conflictos es una estrategia importante y necesaria, porque proporciona una idea optimista sobre la convivencia y permite pensar estrategias regeneradoras del capital social. El hecho de que el control social informal sea la mejor vía para prevenir el delito es una prueba de lo que les digo. Ahora bien, los responsables políticos deberían estar menos pendientes del populismo fácil y atender más a los resultados demostrados de las investigaciones
en el ámbito social y criminológico, donde se demuestra reiteradamente ese fracaso del mayor rigor como eje central de la lucha contra la delincuencia. No quiero decir que los delitos no deban de castigarse con severidad. Cada cual tiene su propio valor y efectivamente los delitos graves deben de recibir castigos graves. Pero eso es una cosa y eso es una exigencia de la democracia y del sistema de convivencia que nos damos. Quien la hace la paga. Sin embargo, eso no excluye la idea de que una política criminal responsable debe de tener otras alternativas y no fiarlo todo a esa única estrategia. Porque me gustaría que me dijeran ustedes, si creen eso, ¿por qué no paramos de tener cada vez más presos sin que haya una reducción significativa de la delincuencia? La delincuencia tampoco aumenta de manera significativa, pero tampoco se reduce. ¿No deberíamos tener cada vez menos presos si hubiera menor delincuencia? Pero lo que ocurre es que la delincuencia se mantiene con algunos altibajos, pero cada vez tenemos más presos. ¿Qué significa esto? Créanme, aun cuando vaya en contra del sentido común, de la misma manera que no conseguimos erradicar los asesinatos a las mujeres por mucho que castiguemos ese delito, porque hay otras razones que están detrás de ese fenómeno, el número de delitos juveniles o el número de conflictos o alteraciones que tengamos en la escuela no dependen únicamente de aquello que digamos que vamos a poner como castigo como consecuencia de esos hechos. Y eso es algo que muchas veces los políticos no quieren escuchar. Al mismo tiempo he de decirles que cuando se hacen encuestas específicas, la gente no parece estar tan inclinada al castigo como única vía a la delincuencia o al conflicto. Cuando las preguntas se hacen de un modo determinado, mucha gente valora por encima del castigo o junto a un castigo más leve la importancia de que el sujeto haga algo para reparar lo que ha hecho. Otra cuestión es, lo vuelvo a repetir, que los políticos no quieran ver esa realidad, porque la consideran arriesgada para sus intereses. Otra conclusión importante es que debemos entender que la mediación precisa de otros apoyos y programas cuando las necesidades son relevantes. Como he dicho, los jóvenes con graves carencias familiares o personales precisan de otras acciones que les ayuden a disponer de habilidades y recursos donde precisamente la mediación pueda acudir para tener éxito. Igualmente, las escuelas con graves carencias estructurales o de profesorado no solucionarán sus problemas mediante la mediación. No obstante, ya para terminar, es claro que, tal y como dijimos al principio, la mediación puede ser una ayuda eficaz para la vida. ¿Quieres poner, por favor, la diapositiva número 3? Ah, esa es, la última. Antes había definido la eficacia personal en base a 3 conceptos. Ustedes lo recuerdan. Implicación significativa con las personas, con un contexto, con unas metas, control o capacidad para sentirnos eficaces en resolver los problemas, en avanzar, en aprender, y desafío, la capacidad para ver las nuevas situaciones como oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. Me gustaría que entendieran ahora por qué la mediación, como el título de esta ponencia y el título del seminario, es justamente una estrategia para formación o de formación para la vida. Claramente, ustedes han escuchado ejemplos donde la mediación puede marcar la diferencia. Si eso es así, si puede marcar la diferencia, entonces es una ayuda eficaz para la vida, tanto para quienes participan como mediadores, como para quienes son agentes activos de la mediación. Si la competencia personal exige compromiso con los demás, con un lugar y con unas metas, si requiere igualmente de la capacidad de influir sobre la vida y de la visión de convertir los desafíos en oportunidades, es evidente que la existencia de una estrategia como la mediación, que nos fuerza a mirar al otro, a escucharle, a entenderle como ser humano con necesidades, al tiempo que aprendemos a conectar con nuestros valores esenciales, la introspección, y buscar soluciones que nos satisfagan, entonces la mediación, al contribuir a reflexionar sobre quiénes somos y cuáles son nuestros valores mientras miramos al otro, a exigir que entendamos por qué
tiene esas necesidades o esos deseos, o en qué sentido le hemos perjudicado o dañado, o en qué sentido la otra persona ha actuado de tal modo que nos ha dañado o afectado, en ese mismo sentido nos orienta entonces a, en esa situación, encontrar una respuesta. Y díganme, si conocernos a nosotros mismos, si conocer al otro y si buscar nuevas soluciones a las dificultades que nos hagan continuar viviendo no es formación para la vida, ¿qué lo es? Nada más, muchas gracias.